continuando, vamos a ver cuáles son las partes del verbo y las conjugaciones verbales. Ya hemos visto en una clase anterior las características del verbo y también por qué es tan importante estudiar esta palabra, ¿sí? Que en la lengua española es muy rica y que saber usarla me permite comunicarme con precisión, porque el verbo es una palabra que sin ella la oración no tendría, carecería de sentido, ¿sí? Y me permite expresar ideas más complejas, ideas más objetivas, más subjetivas, reales, hipótesis, etcétera. Entonces, tener un buen manejo de los verbos es indispensable para quien quiere comunicarse bien y alcanzar la fluidez. Ahora vemos las partes del verbo. El verbo tiene una raíz y una desinencia. La raíz es la parte base del verbo y la desinencia sería su terminación. Los verbos pueden agruparse en verbos terminados en ar, verbos terminados en er y verbos terminados en ir. ¿Qué es lo que se llama de paradigma de las tres conjugaciones? La primera conjugación son todos aquellos verbos que terminan en ar. La segunda, todos los que terminan en er. Y la tercera, todos los que terminan en ir. Este paradigma, primero vamos a ver qué es un paradigma. Es un modelo a seguir. Entonces, este modelo a seguir me permite estudiar con más facilidad los verbos regulares. ¿Y qué es un verbo regular? Aquel que sigue el paradigma de las tres conjugaciones. Cuando yo conjugo el verbo en todas sus personas, si el verbo es regular, la raíz del verbo no se altera, permanece la misma en todas sus personas. Y si el verbo es regular, va a tener las mismas desinencias que mi verbo modelo. Yo aquí, como paradigma, he traído tres verbos que son modelos así por excelencia en la lengua española, que son amar, temer y partir. En este caso, los estás viendo conjugados en presente de indicativo. Entonces, ¿qué me dice esa tabla, ese paradigma? Que todos los verbos, por ejemplo, terminados en ar, que al conjugarlos tengan la raíz no se altere, tenga la misma raíz y que sus terminaciones en presente de indicativo, vuelvo a repetir, porque podría mostrar la tabla de la conjugación verbal en otro tiempo verbal, en un pasado, por ejemplo. Aquí no, aquí yo estoy mostrando presente de indicativo. Entonces, todos los verbos que tengan esas terminaciones del verbo modelo van a ser verbos considerados regulares. Por ejemplo, yo tengo el verbo amar conjugado en la pantalla. Es un verbo de la primera conjugación. Al conjugarlo, la raíz no se alteró, siempre se mantuvo la misma. Y en primera persona, presente del indicativo, el verbo amar termina en o. Y en la primera persona del plural, nosotros, nosotras, termina en amos. Entonces, cualquier verbo que yo tome de la primera conjugación, es decir, terminado en ar, y que tenga estas características. Al conjugarlo, su raíz no se altera, permanece la misma y tiene las mismas terminaciones o desinencias que este verbo amar, que es mi verbo modelo, yo voy a decir que se trata de un verbo regular. Ejemplo, yo puedo tomar el verbo trabajar y al conjugarlo yo digo yo trabajo, tú trabajas, él, ella, usted trabaja. Nosotros trabajamos. Vosotros trabajáis. Ellos, ellas, ustedes trabajan. Entonces observa, la raíz del verbo no se alteró, siempre fue la misma,
y tiene las mismas terminaciones que mi verbo modelo, el verbo amar. Si yo tomo un verbo de la segunda conjugación, por ejemplo, comer, yo como, tú comes, él, ella, usted come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellas, ustedes comen. En este caso, también la raíz se mantuvo inalterable y comparte las mismas terminaciones que mi verbo modelo, temer. Entonces, se trata de un verbo regular. Lo mismo podría ser con un verbo de la tercera conjugación, como por ejemplo, vivir. Yo vivo, tú vives, él, ella, usted vive, nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos viven. Entonces la raíz se mantuvo siempre la misma y comparte las mismas terminaciones o desinencias que el verbo partir, que es mi verbo modelo. Por lo tanto, vivir es un verbo regular. Ahora, existen verbos que se apartan de este paradigma, es decir, que no cumplen las mismas reglas que los verbos regulares que acabo de mencionar. Ejemplo, preferir en presente de indicativo. Yo digo, yo prefiero, tú prefieres, él, ella, usted prefiere, nosotros preferimos, vosotros preferís, ellos, ellas, ustedes prefieren. Observa que, excepto en la primera persona del plural, nosotros, y en la segunda del plural, vosotros, que el verbo tiene la misma raíz que su infinitivo, preferir. Las otras personas, en las otras personas, la raíz sufrió una alteración. Hay una diptongación, cuando yo lo conjugo, en la sílaba más tónica, porque yo digo, yo prefiero, tú prefieres. La diptongación que sufrió el verbo fue de sustituir la E, la segunda E, por una IE. Entonces yo no puedo decir que ese verbo es regular. Se apartó de mi paradigma y el verbo es irregular. Aunque el verbo tenga una única persona donde hay alguna alteración o en la raíz o en la terminación del verbo, ya decimos que se trata de un verbo irregular. Entonces, ahora que ya sabes el paradigma de las tres conjugaciones, ya tienes una herramienta útil para aprender a conjugar los verbos regulares y para saber que todo lo que se aparta de este paradigma o no cumple la regla de los regulares, se considera verbo irregular. Y en la próxima clase veremos las formas no personales del verbo. Hasta luego. Hola. Soy Eddie. Si todavía no tienes el material de apoyo con el resumen de las clases y los ejercicios para practicar, puedes bajarlo ahora en el link de la descripción de este vídeo. Y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.